importante. Para nosotros es una bendición también poder compartir un tiempo con la poderosa palabra, preciosa palabra de nuestro amado Señor. Mire, hay una figura bíblica que a mí me llama mucho la atención porque como que confronta un poco la mentalidad de éxito que presenta el mundo, porque el mundo tiene su pensamiento, su visión de éxito, pero la Biblia es diferente. La palabra del Señor, uno encuentra personas que aparentemente para el hombre no tuvieron un ministerio exitoso, llamémosle así, pero cumplieron la misión que Dios le había dado. O sea, fueron exitosos. Podríamos citar varios casos, por ejemplo, Jeremías, tremendo caso, tremendo ese profeta, que el Señor lo llamó a desarrollar esa labor. Si usted lo ve, usted se va a dar cuenta que él hizo lo que tenía que hacer. Entonces, el éxito no de Jeremías no corresponde a la mentalidad del ser humano, menos de estos tiempos. No corresponde. Entonces, uno tiene que alinearse, ajustar su forma de pensar a lo que la palabra enseña. Ahora, podríamos citar más ejemplos de un hombre que por más de 100 años predicó, pero ¿cuánta gente se ganó? No se ganó cientos y cientos ni millones de personas, sino que este hombre se ganó a su familia. Se ganó a su familia. ¿De quién estamos hablando? De Noé. Noé. Entonces, para la mentalidad, vuelvo a decir, para que la diferenciemos, la mentalidad del mundo, podríamos decir, a ver, no fue exitoso Noé, pero según los principios, la enseñanza bíblica, él ganó a su familia. La gente no quiso escuchar la palabra, pero él fue fiel al Señor, un hombre de fe, que hizo lo que Dios le había dicho que hiciera y pudo salvarse él y su familia. Y hay un hombre, y aquí ya vamos entrando en materia, a lo que quisiera invitarles que observemos, que meditemos a través también de las Sagradas Escrituras, que desarrolló un ministerio bastante corto, breve, y su existencia o su ministerio fue anunciado, ¿sabía usted?, por el profeta Isaías, con aproximadamente 700 años de anticipación. Ahora, Isaías no fue el único que lo anunció. También lo anunció Malaquías, el último libro que encontramos en el Antiguo Testamento. Estamos hablando ahí de alrededor de 300 años, más o menos, de el anuncio de Malaquías. Particularmente usted puede ver en el capítulo 3, versículo 1. 300 años. No, más de 300 años. Sí, porque de ahí vinieron los 400 años que se comprenden como los años donde no se levantó profeta. Ahora, ¿de quién estoy hablando? Usted seguramente ya se está haciendo una idea de quién es esa persona que fue anunciada por el profeta Isaías, que fue anunciado por Malaquías y que anticipó y le preparó el camino a Jesucristo. Y a mí me llama mucho la atención, a mí en lo personal, que fue nuestro propio Señor Jesucristo que destacó la vida de este hombre. ¿De quién estaremos hablando? De Juan el Bautista. Bien, yo le invito que si tiene su Biblia ahí a mano, me acompañe en algunos pasajes bíblicos. Vamos a tratar de avanzar rápido, pero de comprender a través de las Escrituras cómo fue la vida de este hombre que hizo lo que tenía que hacer, cumplió su ministerio. Entonces es importante que nosotros también podamos meditar en que usted y yo, todos nosotros también tenemos un llamado del Señor. En nuestra vida también hay un propósito.
Entonces, el hacer la voluntad de Dios, aunque no tenga reconocimiento del hombre, de las demás personas, ¿sabe? Pero el hacer la voluntad de Dios, eso a nosotros nos va a significar en la óptica de Dios ser exitosos, ser personas bendecidas. Interesante. Ruego al Espíritu Santo que me use. Vamos a el Evangelio de Mateo en el capítulo 11, desde el versículo 11. Vaya siguiendo con atención lo que dicen estos pasajes de las Sagradas Escrituras. Vamos a comenzar con palabras de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo dijo Jesús. Mateo capítulo 11, a contar del versículo 11, dice la palabra del Señor: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¿Quién está diciendo eso? Jesucristo. Él está diciendo esas palabras. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero sigue el texto. Dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Fíjese usted, por eso que es interesante detenernos a través de las Sagradas Escrituras a reflexionar si Jesús está diciendo que este hombre, Juan, lo señala como mayor. Se lo voy a leer textualmente como Jesús lo dice. Entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Imagínense. Entonces, ¿qué hizo Juan el Bautista? ¿Cómo vivió Juan el Bautista? Son cosas interesantes más todavía si Jesús destacó a este hombre. Ahora, vamos a Juan en el capítulo 5, a contar del versículo 33 en adelante. Hay una expresión que la considero preciosa y que hoy día también es parte de la responsabilidad de la iglesia. Juan, capítulo 5, versículos 33 en adelante. Dice la palabra del Señor: vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Pero yo os recibo testimonio de hombre alguno. Lo leo de nuevo, lo leo bien. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Y dice el versículo 35. Él era antorcha que ardía y alumbraba. Está refiriéndose Jesucristo a Juan. Mire cómo lo describe como una antorcha que ardía y alumbraba. Y cuando yo veo esta expresión, no sé cómo la visualiza usted, pero cuando yo la veo, ¿sabe? Pienso, medito, esta es la iglesia hoy día. Esta es la iglesia. La iglesia debe ser como una antorcha que arde y alumbra. Ahora, si queremos darle sustento bíblico a aquello, necesariamente debemos ir a Mateo en el capítulo 5, cuando Jesús mismo dice que nosotros, ustedes, vosotros, sois la luz del mundo. Y quisiera volver a compartirle esta expresión. Él era antorcha que ardía y alumbraba.
Imagínense, una persona que Jesús está diciendo y hablando de él, describiéndola como una antorcha que ardía y alumbraba. Es como una referencia, ¿no es cierto? O sea, en medio de la oscuridad, alguien que sea como una antorcha que arde y alumbra no pasa desapercibido, ¿no es cierto? No pasa desapercibida esa persona. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Gloria a Dios. No sé si me va siguiendo atentamente, pero vaya ya conservando, memorizando, atesorando expresiones. Un hombre grande, un hombre que Jesús mismo destacó la vida de él. Jesús mismo. O sea, si Jesús lo hace, entonces creo que lo que estamos haciendo nosotros es bastante oportuno, es bastante necesario. Si Jesús destaca la vida de alguien, entonces, bueno, vamos a ver qué hizo. Vamos a ver cómo fue su vida. Vamos a ver cuál es su testimonio. Vamos a ver cuál fue su ministerio, cómo lo hizo. Bueno, Juan el Bautista, usted sabe que sus padres eran ya ancianos. Los padres de Juan el Bautista, la verdad que este hombre es gestado por milagro de Dios. Estamos hablando de cómo llega al mundo Juan el Bautista. Elizabeth, su madre, Zacarías, su padre. Y fíjese que a Juan el Bautista lo anuncia el ángel Gabriel. Mire lo que dice la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, versículo 13. Dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Yo quisiera destacar algo aquí, porque, a ver, no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa como que me enamoro de algunas expresiones de la palabra. A mí me pasa y me quedan ahí como atesoradas, guardadas esas expresiones y necesito después recordarlas, verlas. A ver, espérame que tengo aquí un aviso en la pantalla que me está incomodando. Aquí sí. Destaque una cosa. A ver, a Zacarías como que le dio temor. Se le apareció un ángel. No sé si a usted alguna vez se le apareció un ángel. A mí nunca, creo. Así. Entonces, este hombre, sacerdote, tuvo miedo. Pero hay un detalle que yo lo considero muy relevante. Porque una cosa es que aparezca un ángel, ¿no es cierto? Y traiga un mensaje de parte del Señor, que ya eso es relevante, interesante, conmovedor, ¿no es cierto? Pero la llegada, la aparición de Gabriel tuvo una razón de ser. Zacarías estaba orando. Él había orado. Entonces, lo que el ángel le dice son palabras como de verdadero reconocimiento. Claro, Zacarías, no temas. Mire, y abrácese de esta palabra para que sepa que sus oraciones no es un tiempo perdido. Para que sepa que las oraciones que usted hace al Señor, esas oraciones, si usted las hace con un corazón contrito y humillado, como nos enseña Salmos capítulo 51, versículo 17, esas oraciones van a llegar al trono del Señor. El ángel le dice, luego de decirle no temas, aparece un punto y una coma, y dice, porque tu oración ha sido oída. Gloria a Dios. Qué hermoso. Ahora, pregunta, ¿cuánto tiempo había orado Zacarías con Elizabeth?
Seguramente Elizabeth también había estado orando. ¿Cuánto tiempo había orado? No lo sé. Pero lo que sí sé, y creo que es lo más importante, es que su oración había sido oída. ¿Y qué es lo que estaba pidiendo o qué es lo que estaban pidiendo este matrimonio? Seguramente ser padres. Porque el ángel le dice, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Gloria a Dios, qué hermoso. Permítame, por favor, leerlo una vez más. ¿Sabe por qué amo esta palabra? Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Mire, es muy interesante esto, porque cuando las respuestas tardan, las respuestas me refiero a las oraciones, son como que ponen a prueba la fe. Cuando usted está orando y llega la respuesta rápido, gloria a Dios, usted se motiva, sigue orando y ora por otras cosas porque está viendo la respuesta del Señor. Pero cuando hay respuestas que tardan, cuando ya comienza a verse el escenario como que no hay muchas posibilidades, porque usted comienza a ver las circunstancias y el desánimo es fácil que pueda entrar ahí, en esa situación. Pero no sé si usted sabe, pero yo creo que sí lo sabe, de que el Señor llega a tiempo, de que el Señor se mueve en una esfera sobrenatural. Y cuando el Señor dice que sí, cuando el Señor determina bendecirnos a nosotros, yo le pregunto, ¿qué puede impedir eso? Cuando el Señor determinó responder a una plegaria, a una oración en el tiempo de Él, ¿qué puede interponerse? La respuesta para Zacarías llegó porque tu oración ha sido oída. O sea, en el trono del Señor había una petición que este hombre había hecho. Y el ángel, su mensaje es preciso. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y váyame siguiendo. Mire qué interesante lo que dice el ángel. Todo esto es interesante. Y tendrás gozo y alegría. Y muchos se regocijarán de su nacimiento. Y por supuesto que va a tener gozo y alegría. O sea, ya el hecho de saber que su oración había sido oída, yo creo que eso ya pone contento a cualquiera. La respuesta llegó en el tiempo de Dios y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Sigue diciendo la palabra del Señor, porque será grande delante de Dios. Wow. Gloria a Dios. Recuerde, eran ancianos ya. Y mire, el Señor cuando da en abundancia. El ángel le está anticipando a Zacarías que su hijo, que debe ponerle por nombre Juan, este hombre será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Imagínese, este hombre ya en el vientre de su madre iba a ser lleno del Espíritu Santo y sería grande delante de Dios. Son las palabras que le está diciendo el ángel, el ángel Gabriel a Zacarías. Y sigue diciendo, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Ya le está hablando del ministerio. Ya le está hablando de la labor que va a tener Juan. Recuerde usted que este hombre había sido muchos años antes, cientos de años antes, anunciado
por Isaías, otros cientos de años antes anunciado por Malaquías, un hombre que sería grande delante de Dios, grande delante de Dios. Qué importante eso. Grande delante de Dios, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Y sigue diciendo, e irá delante de él con el espíritu y poder de Elías. No sé si usted sabe que Elías es uno de los profetas más grandes que vemos en el Antiguo Testamento. Elías es una de las dos personas que no conocieron la muerte. Mire, Dios es soberano. El primero que no conoció la muerte fue, ¿se acuerda quién? Enoc, que lo vemos en los primeros capítulos de Génesis, del que caminó con Dios. Y el segundo que no conoció la muerte fue Elías, que fue arrebatado. Bien, y dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Oh, qué hermoso, qué lindo. Parte de las palabras del ángel Gabriel para Zacarías, su oración había sido oída. El tiempo de la respuesta para él había llegado. Ahora quisiera compartirles algunas de las palabras de Zacarías. Mire, las palabras de bendición de este hombre para su hijo Juan. Seguimos en el capítulo 1 de Lucas, vamos ahora al versículo 76. Estas son palabras de Zacarías ahora. Dice, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado. Gloria a Dios. Yo encuentro esto muy hermoso, muy hermoso. Para quienes han tenido la bendición de ser padre o madre, abuelos, abuelas, tíos, tías, que también es una bendición. Imagínense qué hermosas palabras. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Se da cuenta que ya se está conociendo el propósito, el ministerio de Juan, preparar el camino del Señor. ¿Se va dando cuenta? Que el ángel Gabriel ya lo dice, que lo dice también Zacarías. Ya estamos conociendo que la existencia de Juan tiene un propósito. Juan el Bautista, preparar el camino del Señor, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Gloria. Qué hermoso es el Señor, qué hermoso cómo la palabra del Señor nos entrega todos estos antecedentes preciosos para conocer este milagro, porque es un milagro. Que Elizabeth haya quedado embarazada es un milagro, pero no se olvide que en la presencia de Dios había oración que fue oída, Y vamos a terminar por ahora con el anuncio que hizo el profeta Isaías. Aproximadamente estamos hablando de más de 700 años antes del nacimiento de este hombre. Vamos a Isaías en el capítulo 40,
Vamos a leer desde el versículo 3 al 5 para que usted vea cómo el Señor conoce la historia completa. ¿Se da cuenta? Claro, más de 700 años antes, Isaías, quien seguramente de los profetas del Antiguo Testamento es el que más habla de Jesús, pero también anticipó la llegada de Juan el Bautista. Isaías capítulo 40, versículos 3 al 5, dice la palabra del Señor: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a vuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Se da cuenta? Se estaba anunciando ya la misión, el ministerio de este hombre que desde temprana edad fue formado en el desierto, ¿sí? Fue formado en el desierto, ¿sabe? Y en el desierto también se produjo el llamado de Juan el Bautista, el más grande de los nacidos de mujer, dijo Jesús. Y no solamente eso, Jesús lo describió, y qué hermoso como Jesús lo dice, Jesús lo describió como una antorcha que ardía y alumbraba. Vamos a seguir más adelante meditando, profundizando en la vida de este hombre, Juan el Bautista, que tiene mucho para enseñarnos su experiencia, su testimonio, su amor, su fidelidad por el Señor. Un hombre que desarrolló un ministerio corto, pero no por eso menos efectivo. Por eso es que es importante que comprendamos que lo importante es que nosotros, usted y yo, desarrollemos la voluntad del Señor y dejemos lo demás en las manos de Él, porque si obedecemos, si cumplimos el propósito que Dios tiene con nuestra vida, ¿sabe? Eso es lo fundamental y más importante que puede pasar en nuestras vidas.